Estoy a cargo de regar a los nuevos. Algunos creyentes se unieron hace poco tiempo. Y algunos no hablaban mucho en las reuniones y no asistían seguido. Solo asistían cuando les apetecía. Cuando yo hablaba con ellos individualmente, les gustaba hablar de cómo ganar dinero y acumular una fortuna. Pero en cuanto salía el tema de la fe, se cerraban y daban excusas para colgar el teléfono. Parecía que no estaban interesados en la verdad y que no eran verdaderos creyentes. Pero yo no estaba segura, ya que eran nuevos en la fe, así que seguí apoyándolos. Muy bien. Ellos siguieron así durante algún tiempo y poco a poco abandonaron las reuniones. Fue entonces cuando le hablé a la líder sobre su situación. Ella me preguntó, ¿cómo los has estado regando? Cuando otros los regaban antes, sí asistían a las reuniones. ¿Por qué pasó esto cuando te encargaste? ¿Cumpliste tus responsabilidades y compartiste claramente? Si no cumplimos nuestras responsabilidades por ser descuidados en nuestro deber y por eso los recién llegados no se reúnen, eso es culpa tuya completamente. Cierto. Sabía que ella decía eso por la responsabilidad, pero yo seguía pensando que todos pueden cambiar y que si se reunían antes, no significaba que seguirían así. Además, al principio, cuando los conocí, no se reunían de manera regular, así que no era un cambio repentino. Yo solo quería regarlos un poco y observar, por eso no se lo conté de inmediato. Si me hacía responsable de que no se reunieran, cargaría con las consecuencias. Podría ser podada y tratada, o incluso destituida. De haberlo sabido, se lo habría contado de inmediato a la líder. Así al final, no sería completamente responsable. En mis interacciones con los recién llegados después, no podía evitar estar a la defensiva. Si veía que alguien tenía un problema o no venía a las reuniones, me apresuraba a decírselo a la líder. A veces la líder me preguntaba qué quería decir, si pretendía dejar de regarlos. Yo decía, no, tú eres la líder, así que quería que supieses lo que pasa con ellos. Ella no decía nada más después de que yo dijera eso. A veces después de que se lo contara, me pedía que siguiese regándolos durante un tiempo. Y si ellos no querían reunirse de verdad, no debía obligarlos y debía dejarlos en paz. Yo le daba la razón. Pensaba que la líder conocía la situación de los nuevos creyentes y yo debía apoyarlos. Regresarlos con apoyo era mejor. Y si no pudiera hacer eso, si ellos no querían reunirse, la líder sabría que no fue repentino, ni diría que fui irresponsable en mi deber. Con esto en mente, dejé de poner atención en mi deber. Regaba a los recién llegados solo por repetición. Si contestaban mis llamadas, compartía un poco, pero si no, lo dejaba así. Pensaba que no había nada que hacer si no contestaban. Y no pensaba en cómo dedicarme a resolver sus problemas. Más tarde, la líder dijo en una reunión que desde entonces, al preguntar sobre el trabajo de riego, no solo escucharía a los regadores sobre la situación de los recién llegados, sino que averiguaría qué aspectos de la verdad había compartido con ellos el regador, y en concreto cómo los había apoyado. Y consideraría eso para ver si el regador hacía un trabajo real. Si no se dedicaban de lleno a compartir con los nuevos creyentes y hacían que estos no se reunieran o se marcharan, eso era responsabilidad del regador. Cuando dijo esto, me di cuenta de que cuando compartía con los recién llegados, no tomaba notas de las palabras de Dios que leía o las verdades que compartía. Si un nuevo creyente no iba a las reuniones, yo no tendría ninguna prueba. La líder pensaría que yo no hacía trabajo práctico y que era irresponsable en el riego, y me podaría y trataría. Así que comencé a tomar nota de los mensajes y palabras de Dios que les enviaba, y guardé un registro del contenido de nuestra comunión. A veces no respondía a los mensajes, pero no pensaba mucho en ello.
Suponía que les había enviado todas las palabras de Dios que debía y compartido lo que debía compartir. Si un nuevo creyente no iba a las reuniones, la líder vería las notas de lo que yo había hecho y así no me llamaría irresponsable. Después de un tiempo, la líder vio que algunos de mis nuevos creyentes seguían sin querer reunirse y me preguntó cómo los había regado. Enseguida saqué todas mis notas para que las viera, pensando que por suerte me había preparado y había guardado estas notas, porque de lo contrario no tendría pruebas y ella me habría regañado. Justo cuando me sentía contenta, la líder dijo: «No veo ningún problema en estas notas, pero muchos han dejado de asistir a las reuniones, así que debe haber algún problema con tu trabajo. Justo en este momento no veo qué puede ser. Pero últimamente siempre hablas de los problemas de los nuevos creyentes. Eso no es normal. Debes reflexionar sobre dónde radica el problema. Si has sido descuidada y no los has regado bien, haciendo que estos nuevos creyentes dejen la fe, eres irresponsable y no cumples bien con tu deber». Es verdad. Lo que dijo fue un gran golpe para mí y me quedé paralizada. Pensé que ella no me iba a regañar, pero dijo que había un problema en mi trabajo y debía hacer introspección. Me tomó por sorpresa. Pensé, ¿de verdad este asunto es mi problema? Esa idea me molestaba. Y temí que si los nuevos se iban por mis problemas, eso era hacer el mal. Sí. Así que oré a Dios. Dios, tú permitiste que la líder me dijera esto, hoy de repente. Así que debe haber una lección para mí. No quiero dañar a los nuevos creyentes debido a mis problemas. Pero me siento adormecida y no sé dónde radica mi problema. Por favor, esclaréceme para que pueda conocerme y transformarme. Amén. Durante los días siguientes, oré a Dios bastante por esto. Entonces, un día leí un ensayo de testimonio, con unas palabras de Dios que me conmovieron. Examínate para ver si eres una persona correcta. ¿En tus metas e intenciones me tienes en mente? ¿Dices tus palabras y actúas en mi presencia? Yo examino tus pensamientos e ideas. ¿No te sientes culpable por algo? Muestras una fachada falsa a los demás y tranquilamente adoptas un aire de santurronería. Lo haces para protegerte. Actúas así para ocultar tu maldad e incluso buscas formas de empujar esa maldad sobre otros. ¿Qué astucia hay en tu corazón? Amén. Amén. Las palabras de Dios muestran que para proteger sus intereses y encubrir su perversidad, la gente hace cosas como mentir y fingir, para echarle la culpa a los demás y así protegerse a sí misma. Esta es una expresión de astucia. Sentí que esto exponía precisamente mi estado y que debía empezar a hacer introspección. ¿Por qué siempre le contaba a la líder los problemas de los nuevos creyentes? Cuando veía que alguien tenía problemas o no venía a las reuniones, iba y se lo decía a la líder. Parecía que solo compartía los hechos, pero en realidad tenía mis motivos personales. Temía que si alguien dejaba de asistir, la líder me responsabilizaría o me destituiría. Así que actuaba preventivamente, compartía sus problemas primero, para darle a la líder la falsa impresión de que el nuevo creyente no era bueno y que no era mi culpa. Si no podía apoyarlos bien y dejaban de asistir, ese era su problema. Así, tendría las manos limpias por completo. Si más tarde querían regresar, la gente pensaría que eso era mi mérito. Entender esto me sorprendió. Nunca pensé tener unos motivos tan viles y despreciables escondidos en mis palabras. Era tan taimada. También soy así a veces. Cuento los problemas para no hacerme responsable. Pensaba que esto era tomar una carga.
Nunca me di cuenta de que esto escondía un motivo tan vil. Sin duda. Me preguntaba cómo podía hacer algo tan deshonesto y astuto sin darme cuenta. Leí palabras de Dios que exponían el carácter corrupto de la gente, y al final me entendí un poco más. Dios Todopoderoso dice: la maldad de los anticristos tiene una característica principal. A continuación, compartiré con vosotros el secreto de cómo percibirla. En primer lugar, tanto su discurso como sus acciones te resultan insondables. No puedes leerlos. Cuando hablan contigo, su mirada va de un lado a otro, y no puedes saber qué clase de plan están tramando. A veces te hacen sentir que son leales o especialmente sinceros, pero no es así. No llegas nunca a descubrir qué hay detrás de ellos. Tienes una sensación particular en el corazón, como si existiera una profunda sutileza en sus pensamientos, una profundidad insondable. Parecen extraños y misteriosos. Los anticristos tienen un comportamiento retorcido. ¿Cómo son de retorcidos? Se comportan siempre de una manera que depende del engaño, y sus palabras no revelan nada, por lo que es difícil para la gente entender sus intenciones y objetivos. Eso es retorcido. No sacan conclusiones fácilmente en nada de lo que hacen. Logran que sus subordinados y oyentes puedan adivinar su intención. Y esas personas, habiendo entendido al anticristo, actúan de acuerdo con sus planes y motivaciones y cumplen sus órdenes. Si la tarea se completa, el anticristo está contento. Si no, nadie puede encontrar nada que reprocharles, ni descifrar las motivaciones, intenciones u objetivos detrás de lo que hacen. Lo retorcido de lo que hacen radica en planes ocultos y objetivos secretos, todos destinados a engañar, jugar con los demás y controlarlos. Esta es la esencia del comportamiento retorcido. No se trata de una simple mentira, sino algo insondable para la gente corriente. No se parece a la mentira común o las acciones malvadas. Si has hecho algo que no quieres que nadie sepa o dices una mentira, ¿eso cuenta como algo retorcido? No. No es más que astucia y no llega al nivel de algo retorcido. ¿Qué hace que lo retorcido sea más profundo que lo astuto? La gente no puede detectarlo. Es difícil que la gente pueda detectarlo. Eso es en una parte. ¿Qué más? La gente no tiene nada que reprochar a una persona retorcida. Así es. La cuestión es que a la gente le resulta difícil encontrar algo que reprocharles. Incluso si algunas personas saben que esa persona ha cometido actos malvados, no pueden determinar si es una persona buena o mala, o un anticristo. La gente no puede calarlos, sino que piensa que son buenos y se deja engañar por ellos. Eso es ser retorcido. La gente en general es propensa a decir mentiras y a urdir pequeños planes. Eso es simplemente astucia. Pero los anticristos son más siniestros que las personas astutas comunes. Son como los reyes de los demonios. Nadie puede descifrar lo que hacen. Pueden hacer muchas cosas malas en nombre de la justicia, y la gente los alaba, al tiempo que, en realidad, ellos atrapan y perjudican a la gente. A esto se le llama ser retorcido. Amén. Sus palabras me mostraron que los anticristos hacen cosas de manera taimada. Es diferente a mostrar la corrupción de la astucia. Ser astuto significa decir mentiras y engañar, y eso es fácil de ver.
Actuar de modo taimado significa esconder motivos, metas e intenciones. Y crea una falsa impresión para los demás, para que no vean ningún problema con lo que dice o hace. Aunque haya un problema, no encuentran nada contra él, ni lo averiguan. Así engaña a los demás y logra sus motivos ocultos. Sí. Me comparé con lo que dicen las palabras de Dios. Parecía que había hablado rápida y proactivamente con la líder, dándole la impresión de haber tomado una carga en mi deber y de aceptar contenta su supervisión. Pero en realidad lo usaba como medida preventiva con la líder, para que tuviera una mala impresión de los nuevos que no iban a las reuniones. De ese modo, si dejaban de venir algún día, ella no me haría responsable. Asimismo, cuando la líder me pedía detalles sobre mi trabajo, parecía que no había problemas con la comunión que daba, que establecía horarios para compartir y les enviaba palabras de Dios, para que la líder pensara que era diligente y amorosa con ellos. En realidad no era sincera en absoluto en mi comunión con los nuevos creyentes. Como la líder revisaba los registros de trabajo, y yo tenía miedo de no poder dar cuenta de mi apoyo, si me preguntaba, tuve que hacer las cosas por inercia, para entregarle un informe. Al recordar todo esto vi que, para proteger la imagen que tenía la líder de mí, para no ser responsable, mantener mi estatus y futuro, usé todo tipo de trucos. Oculté mis intenciones al hablar y actuar. Claramente no lo daba todo en mi deber, y por eso algunos recién llegados dejaron de reunirse. La líder también percibió problemas en mi deber, pero no sabía cuáles podían ser, y no encontraba ningún indicio para hacerme responsable. Yo era muy engañosa. Nunca había visto la conexión entre mi comportamiento y hacer las cosas de manera taimada. Siempre sentía que la gente astuta, calculadora y taimada es sobre todo gente mayor con mucha experiencia. Pero yo soy joven, sin mucha experiencia, ni ideas complicadas. No me parecía que yo fuera taimada. Pero los hechos fueron los que me mostraron que tenía un carácter de anticristo. Y ser taimada no tiene nada que ver con la edad, sino que proviene de una naturaleza satánica. Es cierto. Sí. Es muy cierto. Entonces, de repente me vino algo a la mente. Había una nueva creyente que hacía muchas preguntas y hablaba con mucha sinceridad. Si ella no entendía mi comunión, me replicaba directamente en las reuniones y me avergonzaba. Para proteger mi reputación, ya no quería tener reuniones con ella. Pero por miedo a ser tratada, no se lo decía a la líder. Quería encontrar una manera de pasársela a otro regador. Una vez, la nueva creyente dijo que su grupo actual era mucho más pequeño que el anterior. Lo utilicé como excusa para decirle a la líder que no le gustaba lo pequeña que era nuestra reunión, que le gustaban los grupos más grandes. Y le pedí a la líder que la pusiera en uno diferente. La líder dispuso que ella asistiera a un grupo diferente de inmediato. Así fue como encubrí con éxito mi motivación vergonzosa y despreciable, y eché a esta nueva creyente de mi grupo. La líder pensó que yo pensaba en la recién llegada y que tenía una carga. ¡Cuán malvada y engañosa era! Tu experiencia me recuerda que normalmente yo actúo igual, pero no lo pienso mucho. Sin la revelación de las palabras de Dios, nunca vería lo malvado que es este carácter. Sí. Después comí y bebí más de las palabras de Dios. Os lo digo yo. Lo que más desprecia a Dios y quiere abandonar son las personas intransigentes. Conocen sus errores, pero no se arrepienten. Nunca admiten sus errores. Y siempre buscan excusas y justificaciones para exculparse y defenderse. Y utilizan otros medios
para ser más evasivos y engañar a la gente. Quieren cometer un error tras otro, sin arrepentirse ni admitir sus errores. Estas personas son problemáticas y es difícil que se salven. Justo la clase de cosas que Dios quiere abandonar. Amén. Amén. Al meditar sobre esto comprendí que pase lo que pase, la clave es aceptar la verdad. Si alguien comete en su deber un error que no admite y no acepta ser podado y tratado, sino que pone excusas y busca razones para defenderse, e incluso se anda con juegos para encubrir su error, significa que no acepta la verdad. Es muy repugnante para Dios, y si no se arrepiente será descartado. Es cierto. Fui capaz de hacer un trabajo tan importante como regar a los nuevos creyentes, y debería haberlos apoyado y ayudado con amor y paciencia. Sí. Compartir claramente las verdades de las visiones y ayudarlos a establecer una base sobre el camino verdadero. Sabía que algunos no iban a las reuniones con frecuencia, y eso era mi responsabilidad. Pero cuando la líder me hizo preguntas, no solo no comprendí que venía de Dios, ni acepté las críticas de la líder, pensando en cómo apoyar a los nuevos creyentes, sino que comencé a andarme con juegos, utilizando tácticas más taimadas y escurridizas para esconder el hecho de que no cumplía bien con mi deber. Se lo ocultaba a la líder para que no tuviera pruebas. Era presumida cuando me salía con la mía y disfrutaba de mi astucia. No entendía que Dios podía ver claramente mi perversidad y trucos mezquinos, no podía esconderlos. Los problemas en mi deber estaban destinados a salir a la luz. Si la líder no me hubiese advertido, no habría sabido que debía hacer introspección y no habría deseado arrepentirme. Estaba muy adormecida. Yo no aceptaba la verdad, ni resumía y cambiaba los errores en mi trabajo. Solo pensaba en cómo engañar a la líder para proteger mi imagen, estatus y futuro. Era escurridiza y taimada para encubrir que no cumplía bien con mi deber. No me dedicaba de lleno a regar ni a ayudar a los nuevos creyentes. Por eso los problemas de algunos no se resolvían a tiempo. Incluso ahora, algunos siguen sin asistir a las reuniones. Lo que de verdad me asustó era que la recién llegada que había echado a otro grupo ya no quería reunirse más por el cambio repentino de regador. Otros compartieron con ella durante mucho tiempo, hasta que accedió a volver a las reuniones. Me molestaba mucho pensar en lo que había hecho. Otros hacían todo lo posible por convertir a la gente, pero yo era muy descuidada en mi enfoque. Estaba haciendo el mal. Ser taimada e irresponsable es muy perjudicial. Sí. Gracias a la revelación de las palabras de Dios que despertó mi corazón, no me habría dado cuenta de que estaba al borde del peligro. No quería seguir viviendo por mi carácter de anticristo. Quería salir de esa senda malvada y arrepentirme ante Dios. Gracias a Dios. Justo cuando gané algo de conciencia, la líder me preguntó cómo me iba últimamente. Le hablé de mi introspección y de mi comprensión. Me envió algunas palabras de Dios. Dios Todopoderoso dice: la práctica de la honestidad abarca muchos aspectos. En otras palabras, el estándar para ser honesto no se logra simplemente con un solo aspecto. Debes estar a la altura en muchos otros antes de poder ser honesto. Algunas personas siempre piensan que basta con no mentir para ser honesto. ¿Es correcto este punto de vista? ¿Ser honesto consiste tan solo en no mentir? No, también tiene que ver con otros aspectos. En primer lugar, no importa a qué te enfrentes, ya sea a algo que hayas visto con tus propios ojos o a algo que otra persona te haya contado.
ya sea a la hora de relacionarte con la gente o de resolver un problema, ya sea a la tarea que debas realizar o a algo que Dios te haya encomendado, siempre debes abordarlo con un corazón honesto. ¿Cómo hay que abordar las cosas con un corazón honesto? Di lo que piensas y habla con honestidad. No digas palabras vacías, jerga oficial o palabras que suenen bonitas. No digas cosas falsas, halagadoras o hipócritas. En cambio, di las palabras que hay en tu corazón. Esto es ser alguien honesto. Expresar los verdaderos pensamientos y opiniones que hay en tu corazón. Esto es lo que se supone que hacen las personas honestas. Si nunca dices lo que piensas y las palabras se enconan en tu corazón, y lo que dices no coincide siempre con lo que piensas, eso no es propio de una persona honesta. Por ejemplo, no cumples con tu deber y la gente te pregunta qué pasa, y tú dices, quiero cumplir bien con mi deber, pero por diversas razones no lo he hecho. Cuando en realidad sabes en tu corazón que no fuiste aplicado, pero no dijiste la verdad. Hayas todo tipo de razones, justificaciones y excusas para encubrir los hechos y evitar la responsabilidad. ¿Es ese el proceder de una persona honesta? No. Engañas a la gente y sales del paso diciendo estas cosas. Pero la esencia de lo que hay dentro de ti, de la intención que hay en ti, es un carácter corrupto. Si no puedes sacarla a la luz y analizarla, no puedes purificarla, y eso no es poca cosa. Debes hablar con la verdad. He estado postergando un poco el cumplimiento de mi deber. He sido descuidado, superficial y poco atento. Cuando estoy de buen humor, puedo esforzarme un poco. Cuando estoy de mal humor, aflojo y no quiero esforzarme. Y ansío las comodidades de la carne. Así, mis intentos de cumplir con mi deber resultan ineficaces. La situación ha cambiado estos últimos días, y estoy intentando darlo todo. Mejorar mi eficiencia y cumplir bien con mi deber. Esto es hablar desde el corazón. La otra forma de hablar no era desde el corazón, debido a tu miedo a ser tratado, a que la gente descubra tus problemas y te hagan responsable. Encuentras todo tipo de razones, justificaciones y excusas para encubrir los hechos, primero haciendo que otras personas dejen de hablar de la situación y luego trasladando la responsabilidad a fin de evitar ser tratado. Este es el origen de tus mentiras. En cualquier caso, parte de lo que digan los mentirosos será seguramente verdad y hechos. Pero algunas cosas clave que dicen contendrán un poco de falsedad y otro poco de sus motivaciones. Por lo tanto, es muy importante discernir y diferenciar lo que es verdadero de lo falso. Sin embargo, esto no es fácil de hacer. Una parte de lo que dicen estará contaminado y adornado. Otra parte estará de acuerdo con los hechos y otra los contradirá. Con la realidad y la ficción así mezcladas, es difícil distinguir lo verdadero de lo falso. Este es el tipo de persona más astuta y la más difícil de identificar. Si no pueden aceptar la verdad o practicar la honestidad, sin duda serán descartados. ¿Qué senda debe elegir la gente entonces? ¿Cuál es el camino para practicar la honestidad? Debéis aprender a decir la verdad y ser capaces de hablar abiertamente sobre vuestro estado real y vuestros problemas. Así es como practica la gente honesta, y tal práctica es correcta. Amén. Leer este pasaje me conmovió mucho. Dios nos conoce muy bien.
Sabe que todos tenemos problemas y cometemos errores en nuestro deber. Es inevitable. La clave es la actitud que tiene alguien cuando surgen problemas. Si tiene los pies en la tierra y admite un error y lo corrige, o si se defiende, encubre el problema y es astuto. Antes vivía por el carácter satánico. Era taimada y falsa. Estaba en la senda incorrecta y no podía seguir así. Sí. Quería ser honesta y aceptar el escrutinio de Dios, sin importar qué errores o problemas enfrentara en mi deber, o si la líder me preguntaba sobre mi trabajo. Tenía que abordarlo con integridad, con un corazón honesto. Buscar la verdad y hablar desde mi corazón. Debía decir las cosas como eran y admitir lo que no hubiera hecho. No decir algo falso ni defenderme. Además de hablar con honestidad, quería meditar sobre los motivos detrás de mis acciones y palabras y cambiarlos de inmediato si no estaban bien. No proteger mis intereses y andarme con juegos para engañar a la gente. Me decidí en silencio a tomar esa senda desde ese momento. Gracias a Dios. Esa es una gran práctica y la manera de resolver nuestra astucia interna. Sí. Un día vi que un nuevo creyente no había asistido a varias reuniones. Lo llamé unas veces y no contestó. Y no respondía a mis mensajes. No sabía qué pasaba con él. No pude evitar preocuparme porque dejara de asistir. Y entonces me pregunté si debía decírselo a la líder. Por si él dejaba de asistir, así la líder no me haría responsable. No querías aceptar la responsabilidad. Es cierto. Cuando pensé en esto, reconocí que mi antiguo problema de engañar surgía de nuevo. Recordé algunas palabras de Dios. No necesitas ningún método para proteger tu imagen, estatus y reputación. Y tampoco necesitas encubrir tus errores o disfrazarlos. No es necesario hacer estos esfuerzos. Si dejas eso de lado, estarás muy relajado. Vivirás liberado y sin dolor. Y completamente en la luz. Amén. Sí, amén. Es cierto. Dios mira en nuestro corazón. Yo podría engañar a la gente con mis tácticas taimadas, pero Dios lo ve todo muy claro y lo descubre todo al final. Cumplía mi deber ante los ojos de Dios. No trabajaba para nadie. No tenía que encubrirme ni andarme con más juegos. Como antes, cuando hacía lo posible por los recién llegados, pero sin importar qué, no iban a las reuniones, ni se interesaban en la fe y la verdad. Cuando la líder se enteró de esta situación, determinó que no eran creyentes verdaderos, así que no me hizo responsable. Vi que la iglesia manejaba a la gente según los principios y que es justa con todos. No debía andarme con juegos para planear una excusa, ni para evitar la responsabilidad. Había vivido por mi carácter satánico y no cumplí bien mi deber. Esta vez no podía ser descuidada. Pondría todo mi corazón para cumplir con mi deber. Gracias a Dios. Oré a Dios en silencio, dispuesta a cambiar y hacer todo por ayudar a los recién llegados. Si hacía todo lo posible por apoyarlos y compartía las verdades que debía, pero uno seguía sin reunirse. Podía enfrentarme a esto y decírselo a la líder sinceramente. Es cierto. Tras cambiar mi actitud y contactar a ese nuevo creyente, para mi sorpresa, respondió rápidamente, diciendo que había estado ocupado con el trabajo y estaba muy cansado, y por eso no se reunía. Usé las palabras de Dios para enseñarle, y así entendió la voluntad de Dios. Encontró una senda de práctica y comenzó a asistir de nuevo. Maravilloso. Desde entonces, cuando los nuevos creyentes dejaban de asistir, hacía todo lo posible por ofrecer apoyo y compartir las palabras de Dios. Los ayudaba siempre, con sinceridad. Muchos volvieron a las reuniones después de eso.
Hacer esto me hizo sentir en paz y en calma. Gracias a Dios. Gracias a Dios.